tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Le quiero agradecer en primer lugar a Octavio, a Mauricio, a todos los amigos de Brevan por invitarme año tras año a estas hermosas jornadas y también, digamos, por validar y sustentar, digamos, un poco lo que yo les voy a mostrar, también en trabajos de desarrollo que nos permiten generar información, nutrirnos y después tener, digamos, tecnologías adecuadamente ajustadas para mostrar y para compartir con los productores y los asesores. Yo, digamos, vengo de Pergamino, un poco una región que está un poco más al sur. Algunos de digamos, de los experimentos o los datos que voy a mostrar tienen a lo mejor el sesgo de haber sido generados en un ambiente que tiene algún tipo de distancia, pero bueno, últimamente calor y sequía no nos viene faltando, así que nos invaden las mismas problemáticas y estamos tratando de encontrar soluciones. Y vaya si el maíz tardío, digamos, con la excepción del año pasado, que nos atravesó a prácticamente todas las regiones, ha sido una gran solución, digamos, para estos sistemas, ¿no? A ver, creo que esto debería pasar. Creo que sí, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, y ahora, sin duda, digamos que el hecho del cambio en las temperaturas del Pacífico Central y como presentan todos estos modelos de pronósticos, la probabilidad de un año El Niño, digamos, nos ha cambiado un poco el semblante a todos, teniendo la expectativa de que vamos a transitar, digamos, un periodo que permita finalizar, digamos, la sequía que tan fuerte nos condicionó la campaña pasada y un escenario más favorable para las precipitaciones. ¿Qué significa, digamos, la presencia del Niño? Bueno, básicamente que todo lo que es la región pampeana, como vemos acá del lado izquierdo, digamos, fundamentalmente lo que es la primavera tardía, vemos que se tiñe de colores verdes. Esto significa que la probabilidad de tener, digamos, precipitaciones por arriba de la media que acompañaría la recarga de los suelos que hoy, digamos, todavía no la tenemos. De modo que, bueno, vuelta el agua, un montón de las tecnologías que hemos desarrollado, nuevamente, digamos, vamos a esperar que tengan los resultados que tradicionalmente obtenemos. Ya cuando vamos hacia el verano, en general la señal del Niño en algunas regiones se disipa, pero en lo que es la zona, digamos, centro-norte, digamos, de la provincia de Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos, vemos que continúa siendo bien fuerte, ¿no es cierto?, alineando un proceso favorable. Esto, por supuesto, digamos que es para Pergamino, pero no difiere mucho de lo que es el este de la región pampeana. Acá podemos tener cómo han sido las sucesivas campañas La Niña, tomando que la línea punteada es el promedio de las precipitaciones que tenemos en la experimental de más de 100 años. Y fíjense que, digamos, si nosotros miramos la media como la línea punteada, prácticamente las sucesivas campañas La Niña han estado con lluvias por debajo de lo normal. La línea que corre por debajo de todo, obviamente, es la campaña pasada, que ha sido la más seca, ¿no es cierto?, en 110 años. Una vez tenía que ocurrir y bueno, nos ha tocado a nosotros, se ve que era porque teníamos capacidad para resistirlo. Pero aún si vemos la siguiente, fue la campaña 2020, de modo que hace 3 o 4 años nuestros sistemas vienen perdiendo agua y esperamos comenzar a recuperarlo. Por el contrario, nosotros si miramos los niños que hemos atravesado este siglo, podemos ver que, digamos, si miramos la suma de lluvias de la campaña, digamos, desde mayo en adelante, tomando el inicio de la campaña, digamos, cuando ya se ha cosechado prácticamente la anterior, podemos ver que llegamos prácticamente a diciembre con lluvias que por lo menos el promedio lo vamos a tener, y muchos años incluso por arriba del promedio. Tampoco nos debería inquietar demasiado que meses como, por ejemplo, agosto, digamos, todavía la suma de lluvias sea relativamente escasa, ya que esa señal del Niño no acompaña tanto el invierno, sino que se empieza a marcar a partir de los meses de septiembre u octubre. De modo que estaríamos todavía dentro de la tendencia climática, digamos, normal para la región y, bueno, que en poco tiempo más deberían activarse los procesos que generan lluvias. Un punto que sin lugar a dudas, digamos, allá en la región nos está haciendo pensar mucho y yo creo que va a disparar
una mayor superficie de siembra de tardíos respecto de lo que son los niños tradicionales, es el hecho de que tenemos los perfiles muy descargados. Si miramos acá suelos, digamos que en este caso, por ejemplo, el de la izquierda y el de la derecha son suelos clase 1, el del medio un suelo agrícola, ya clase 3, un poco más manchoneado, pero todos suelos perfectamente agrícolas. El nivel de recarga que tenemos ahora está en 60, 70 milímetros de agua útil, que es irrisorio. Para esta época del año solemos tener por ejemplo 70, 80% de agua útil, 200 milímetros en el perfil, que nos permiten muchas veces largar la siembra tranquilos. Esto en ambientes de media productividad, hoy al productor lo tiene con prudencia y seguramente espere recargar más sabiendo que tenemos la chance del tardío, digamos que básicamente nos va a permitir largar con los perfiles cargados y un piso de rendimiento. La tendencia, si nosotros tomamos la tendencia media, la mediana, la que tiene el 50% de probabilidad de ocurrir, cuando llegamos a diciembre, estos suelos tienen que estar con el 100% de agua útil, ¿no? Eso nos ha permitido, ¿no es cierto?, a lo largo de los años atravesar prácticamente cualquier sequía cuando pasábamos a tardío y completábamos los perfiles. El único año que no lo pudimos hacer fue la campaña pasada y bueno, tuvimos los resultados que después se sucedieron. Acá, digamos, lo que les muestro en este caso es los rendimientos comparados de maíces en siembra temprana y tardía. Entonces, tenemos más de 1.100 datos, más de 1.200 datos, son todos, en todos casos parcelas de experimentación, tratamientos de fertilización mayormente. Entonces, en este gráfico vemos en la línea horizontal el rendimiento en la fecha tradicional y en la línea vertical tenemos la diferencia entre temprano y tardío. Cuando estamos por arriba de 0, esa diferencia es positiva. El temprano rinde más que el tardío, cuando estamos por debajo de 0, el tardío rinde más que el temprano. Lo primero que vemos es que la línea de tendencia, la ecuación de regresión que relaciona ambas fechas de siembra es muy distinta de 0. Eso quiere decir que el rendimiento en un mismo sitio de las dos fechas de siembra están poco correlacionados. Y básicamente tiene que ver con la ocurrencia del periodo crítico, ¿no es cierto?, en otros momentos. A medida, digamos, que aumenta la potencialidad de rendimiento, el temprano se hace más competitivo. Y vemos que hay un punto de inflexión, que es donde cruzan el 0, que está alrededor de los 11.000 kilos. Si nosotros nos venimos más al norte de la región pampeana, en general la ventana de siembra de los tardíos es mayor y la pérdida de rendimiento potencial también tendría que ser menor, porque la caída de radiación es más baja a medida que yo me voy yendo en el otoño, ¿no? Entonces, más todavía, digamos, ¿no? El tardío debería significar no perder potencial de rendimiento respecto del temprano. Esto, cuando lo empezamos a ver hace ya varios años, muchos años atrás, realmente fue la primera gran sorpresa que nos dio. Porque no teníamos, el tardío lo asociamos a estabilidad, pero claramente podía ser una pérdida de potencial. Sin embargo, hoy vemos que lo corre, digamos, ¿no?, hasta niveles de productividad que a todos nos dejan conformes, ¿no? Entonces, ante la duda, ¿no es cierto?, el productor usa mucho ese seguro y escapa, digamos, a la siembra de tardío. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que digamos, el manejo ecofisiológico que todos aprendimos, ¿no?, de que el cociente fototermal es mejor en las siembras tempranas y que por eso tenemos más potencial de rendimiento, se manifiesta a niveles muy altos de productividad y que son el agua y el nitrógeno, por ejemplo, son limitantes mucho más terrenales y que la tenemos mucho más presente. ¿Qué significa pasar a tardío? Significa cargarnos el perfil, digamos, de agua y nitrógeno. Significa muchas veces un cambio de ambiente. Muchas veces, ¿qué hacíamos? Ante un ambiente desfavorable, ¿no?, o restrictivo, ¿qué decisiones podemos tener? Adaptarnos a él, que significa bajar la densidad, usar un híbrido de menor potencial, hacer una práctica que significa muchas veces un castigo en el rendimiento. O si no, tratar de transformar ese ambiente en un ambiente superior. Y eso es pasarlo a fecha tardía, porque yo lo cargo de agua y nitrógeno, ¿no es cierto?, y tengo un nivel de rendimiento muchas veces superior. Si uno lo mira desde el punto de vista de rendimiento, no se puede segmentar rápidamente esta gráfica y podemos decir que debajo de 8.500 kilos prácticamente no tenemos duda. Fíjense que casi que no hay puntos por arriba de 0, el tardío gana siempre. Por arriba de 12 toneladas, ¿no es cierto?, un poco la facilidad de manejo, la cosecha temprana, muchas veces mejores condiciones de precio, llevan digamos, a posicionar la siembra temprana. Y
entre 8,5 y 12 toneladas tenemos una zona de decisión, una zona de incertidumbre, podemos decir, donde en función del pronóstico climático, el nivel de recarga y también, digamos, la inversión que esté dispuesto a hacer el productor, puede prevalecer una u otra fecha de siembra. ¿Por qué hablo de la inversión? Porque ustedes pueden ver, digamos, puntos ahí que, por ejemplo, pueden venir de años muy buenos como 2014, 2015, dos super El Niño, donde sin embargo hay puntos por debajo de cero. El tardío le ganó al temprano. Y eso tiene que ver a veces con un insuficiente ajuste de la fertilización, sobre todo de nitrógeno. Muchas veces el temprano no expresa totalmente su potencialidad porque le falta fertilización. El tardío, con un barbecho más largo y una mejor sincronía con la curva de mineralización de la materia orgánica, tiene mejor adaptabilidad a ese tipo de ambientes, ¿no? Sabemos que cuando hacemos un maíz tardío, la mineralización es más alta por la temperatura y humedad, si tenemos buena humedad y alta temperatura. Sí. No lo tenemos maíces de primera, o sea, sembrado. Puede ser debido a la baja humedad y temperatura también, que no tenemos esa mineralización y no puede aprovechar 100% nitrógeno como lo aprovecha. Por eso puede ser que caiga el rendimiento. En el temprano. ¿En el temprano? Sí, sí. O sea, de entrada, nosotros tenés 2 meses más de barbecho, por lo menos, ¿no? Entonces hay una acumulación de nitratos. Si bien los nitratos son móviles, pero los nitratos se acumulan en el barbecho, ¿no? Entonces, de promedio, encontramos 30 kilos más de nitrógeno en una siembra de fines de noviembre, diciembre, respecto de septiembre, ¿no? Y a su vez, si yo estoy, digamos, con una fertilización muy baja, por ejemplo, un testigo que no lo fertilizo, la demanda del tardío está solapada prácticamente con la curva natural de mineralización, ¿no? Entonces, puede abastecerlo mucho mejor, digamos, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, el óptimo, o sea, el ajuste óptimo, supongamos que 150, después lo voy a mostrar, pero 150 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante para 10 toneladas, vemos que no cambia mucho entre temprano y tardío. Pero si yo lo fertilizo poco o estoy por debajo de ese óptimo, el tardío tiene mejor captura de la dinámica natural de los suelos, ¿no? Otro punto que realmente es muy interesante para esta ponderación entre fechas de siembra, y este es un dato, ¿no es cierto?, de allá de los CREA de la zona, que tiene una valoración de cuánto rinde la soja, digamos, luego de un maíz temprano o tardío. Y es un punto interesante de comparación porque están hechos sobre experimentos comparativos de híbridos, donde en el mismo lote se siembra la fecha temprana y la tardía. Entonces no hay un cambio de ambiente. Yo cuando lo miro, digamos, a nivel de lote de producción, el productor siembra el mejor lote con temprano y el más restrictivo con tardío. Entonces la soja sobre el tardío va a rendir menos, pero también porque tiene un mejor ambiente, ¿no es cierto? Un mejor ambiente en el temprano. Esto está hecho, ¿no es cierto?, en el mismo ambiente, en el mismo lote. Entonces significa, digamos, una situación más comparable. No son muchos puntos, pero marcan, ¿no es cierto?, 265 kilos a favor de la siembra temprana, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con varias cosas. En primer lugar, con barbechos, digamos, con una mayor cantidad de lluvia, ¿no es cierto?, en la cosecha de ese maíz o la madurez fisiológica y la siembra de la soja. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, a veces con condiciones de temperatura, por lo menos en nuestra zona, quizá aquí no tanto, pero el maíz tardío deja más cobertura y a veces la siembra de la soja, temperaturas bajas, tiene una implantación más dificultosa. Para reducir esta brecha, ¿no es cierto?, hay medidas de ajuste que nos permiten minimizarla y a veces poder reducirla hasta cero. Por ejemplo, hacer barbechos bien tempranos para después de la cosecha de ese maíz inmediatamente empezar a acumular agua. Un correcto ajuste de la fertilización, porque el tardío consume nutrientes e inmoviliza más los nutrientes respecto de lo que sería, no sé, una fecha temprana. Y por lo menos para nuestra zona, la sembradora cuando hace un trabajo agresivo, ¿no es cierto?, que digamos, limpia bastante la línea de siembra, eso permite aumentar la temperatura de la soja en implantación y mejorar, también reducir esa brecha de rendimiento. Un punto interesante es que a medida que el ambiente es mejor, o sea, en la parte superior de los rendimientos de la soja, esas diferencias tienden a achicarse entre siembra temprana y tardía. En un buen ambiente no habría tanta diferencia. Pero claramente, si nosotros lo miramos a lo largo del tiempo,
entre la madurez fisiológica de un maíz temprano y la siembra de soja, ahí tenemos alrededor de 600 milímetros como tendencia media, mientras que en el tardío son 300, 350 milímetros, ¿no? Entonces no debería demorar los barbechos, tratar de rápidamente empezar a sembrar el cultivo siguiente. Y hay situaciones a veces que en el tardío, por ejemplo, una cosecha demasiado demorada termina perjudicando, ¿no? El cultivo siguiente. Nosotros, por ejemplo, este año veíamos casos donde por la enorme sequía, cultivos de bajo rendimiento, 2.000, 3.000, 4.000 kilos, bueno, por ahí se demoraban demasiado, encontrábamos ramanegras muy altas y bueno, a lo mejor no valía la pena demorarlo tanto y yo creo que hay un trabajo interesante para hacer en ese sentido de anticipar cosechas de tardío y eso va a significar una ganancia, ¿no es cierto?, en el rendimiento de la soja siguiente. Un maíz temprano, vos lo cosechás y tenés mucho tiempo para barbechar, tener lluvia que te incorporan residuales. En cambio, los maíces tardíos, en nuestras zonas, depende del año, no se secan nunca, no se terminan de entregar nunca. Y ya por más chicas que sean las malezas, son viejas, están tapadas en tierra. Así que ya perdiste agua antes de empezar a trillar. Claro. Sí, eso es un ajuste tecnológico muy del lugar, que uno puede trabajar a veces con ciclos, fechas de siembra. Por ejemplo, te cuento un caso de la región, no es aplicable con fechas acá, pero cuando nosotros sembramos, por ejemplo, generalmente en años normales, aún años relativamente secos, el 20-25 de noviembre ya tenemos el perfil cargado, 100% de agua útil. Si sembrás ahí, ¿no es cierto?, con una madurez relativa 122, la primera semana de junio estás en 16 de humedad, ¿no? Y ahí podés cosechar y bueno, ya empezás de nuevo el ciclo. Si te vas al 15 de diciembre, hasta agosto, cuando levanta la temperatura, el maíz no se te seca, ¿no? Y esos 2 meses significan mucha diferencia en el manejo posterior. Sí, tenés un periodo crítico en enero, pero sí, en realidad, en las condiciones y con las temperaturas de Pergamino, Colón, el sur de Santa Fe, con el perfil cargado lo resistís bastante bien, digamos, ¿no? Lo resistís bastante bien y no tenés pérdidas de rendimiento. Es una estrategia, para nosotros, la fecha de siembra del 20-25 de noviembre al 5 de diciembre son las mejores fechas. Aunque te metas un poquito en enero, pero ya en esa fecha suelen volver las lluvias y es el balance negativo ese que se te genera entre, digamos, el 5-10 de enero, que tenés la última lluvia, digamos, hasta el 20-25 de enero, lo podés resistir bastante bien, ¿no? Sí, sí. No, pero bueno. Te tiro una más, el golpe de calor. Al ruido pones las curvas de golpe de calor. Por lo menos nosotros estamos, la mayoría estamos, esta es la parte más zona núcleo de la nuestra. Nosotros en la zona norte. Por eso yo decía que eso es un ajuste, mirá, eso es un ajuste local. Porque vos, cuando te vas al oeste de la región pampeana, por ejemplo, la zona de Trenquelauquen, Pehuajó, que ya está 300 kilómetros al sur y al oeste de Pergamino, ¿no? Ahí ya empiezan a jugar, por ejemplo, las heladas y la caída de radiación. Entonces, el 20 de noviembre tenés esa fecha casi límite, si no empezás a perder potencial. Nosotros con el tardío hasta el 15 de diciembre no perdemos potencial prácticamente. Vemos que la caída de radiación es muy poca, llegamos a madurez fisiológica sin problema. Acá ustedes tienen una espalda así, digamos, para mover la fecha de siembra, porque la caída de radiación es muy poca, no se les va a caer el peso de los granos, ni hablar del riesgo de una helada. Entonces, obviamente, ¿qué te vas a mover? Minimizando la probabilidad de estrés hídrico, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, yo el factor temperatura, es decir, los mejores ambientes, el potencial de la soja lo tengo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Todavía tengo noches frescas, entonces en exceso de cobertura en los mejores ambientes me juegan. Capaz que acá sí, no, hay 3 grados más y la soja sale como un tiro. Entonces son todos ajustes finos que hay que hacerlos localmente. Sí. No, Gustavo, tenemos un espacio para las preguntas después de la presentación. Así que, bueno, tenemos previsto eso, así que continuamos con la presentación y les pedimos que contengan las inquietudes hasta el final. Gracias. Es muy interesante. Bueno,
Respecto de los nutrientes, el panorama, digamos, del maíz es bien entretenido. Nosotros estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo atrás a manejar nitrógeno, fósforo, azufre, pero bueno, con el tiempo se han ido sumando y dado siempre por un proceso de intensificación y la extracción permanente de nutrientes, deficiencias de zinc, que son cada vez más frecuentes, potasio en la zona litoral, en Uruguay, digamos, ¿no? Con problemas realmente serios, y otros elementos que, digamos, empiezan a aparecer como bajos en los suelos y que todavía no de manera generalizada, pero ya, digamos, se van haciendo algunas pruebas a ver qué pasa. Entonces, realmente el hecho de armar una estrategia contemplando la diversidad de nutrientes y una cantidad creciente para agregar es todo un desafío, digamos, para los productores y asesores. Y cuando vamos a mirar, digamos, realmente cómo manejar los nutrientes, si bien cada uno tiene su particularidad, nosotros podemos establecer una clara distinción entre aquellos que se mueven o los que no se mueven en el suelo. Los que se mueven en el suelo, como el caso nitrógeno, digamos, es un caso paradigmático, vemos que la planta en su tasa de crecimiento, en su ritmo de crecimiento, genera una zona de depresión, ¿no?, que acompaña, digamos, esa corriente transpiratoria. Decimos por eso que se absorben por flujo masal. Y lo más importante, digamos, para establecer, digamos, un diagnóstico de esos nutrientes que se mueven, entonces es ver a qué ritmo la planta, ¿no es cierto?, demanda esos nutrientes del suelo. Es decir, para nitrógeno, lo más importante es mirar la demanda, el potencial de rendimiento del cultivo. Cuanto más alto sea ese potencial, mayor va a ser la eficiencia de uso de nitrógeno y más cantidades vamos a tener que aportar. En cambio, para aquellos nutrientes que se mueven poco en el suelo, como es el caso del fósforo, que vemos a la derecha, digamos, no se genera esa zona de agotamiento, ¿no es cierto?, porque es fuertemente retenido por los coloides del suelo, sino como que la planta tiene que irlo a buscar. Se establecen mecanismos de corta distancia como la difusión o la intercepción, y entonces no importa tanto el potencial de rendimiento, la tasa de crecimiento del cultivo, sino que lo que importa es la concentración, digamos, del nutriente que vaya verificando en el suelo. O sea, para los nutrientes móviles el foco está puesto más bien en la demanda, mientras que para los nutrientes poco móviles en la oferta. Además, los nutrientes móviles los tenemos que medir hasta capas profundas y tienen una interacción muy fuerte con el estado hídrico. Por último, se absorben con una alta eficiencia. Para Argentina se considera que la eficiencia media de lo que aplicamos, lo que termina en el grano, es de alrededor de un 60%. Entonces queda poca residualidad. Mientras que para los nutrientes poco móviles esa residualidad, ¿no es cierto?, va a ser mucho mayor. Nitrógeno siempre, digamos, con toda gramínea va a ser el elemento principal. Podemos ver, digamos, en la fotografía que está a la derecha, que las deficiencias son muy similares a las deficiencias de agua, digamos, al estrés hídrico. Y eso tiene que ver con que nitrógeno y agua tienen una fuerte interacción. Y para esta campaña, digamos, nos encontramos con una condición muy particular, y es que hay una acumulación de fertilidad proveniente de la campaña pasada, que estamos viendo prácticamente en todas las regiones, que significa, digamos, una mejora, digamos, en alguna medida para los lotes que vamos a producir, digamos, en esta campaña. Este es un dato, por ejemplo, de Tecnoagro, un laboratorio que analiza muestras de todo el país. Para trigo, un análisis cerrado en julio, podemos ver que alrededor de los distintos años encontramos valores promedio bastante similares, del orden de 30 a 35 kilos de nitrógeno, y esta campaña ha tenido prácticamente el doble. Lo mismo pasa en otras situaciones. Estos son algunos muestreos que hemos hecho nosotros allá en la zona núcleo, donde, fíjense, sobre soja de primera de rendimientos medios del orden de 2.000 kilos por hectárea para la campaña pasada, de bajos rendimientos, o trigo soja, donde habían sido fertilizados con nitrógeno, encontramos cantidades muy altas, muy altas. Esto, lógicamente, está reflejando una remanente de fertilidad de la campaña pasada, una residualidad. Ese nitrógeno, por ejemplo, que se le puso al trigo, realmente el trigo no lo pudo transformar en rendimiento, tampoco hubo lluvias otoñales que lo lixiviaran, pero también está reflejando un fenómeno de concentración. O sea, los suelos están muy secos, los nitratos no son una medida de cantidad, sino son una medida de concentración, los medimos en partes por millón.
o miligramos por kilogramo, de modo que en la medida que empiece a llover y haya mayor cantidad de agua en los suelos, se van a diluir. Pero de todas maneras encontramos cantidades bastante abundantes. Si miramos, por ejemplo, esto es un dato del Laboratorio de Suelos de la Universidad de Entre Ríos, y para los distintos meses de este año, podemos ver que, por ejemplo, si miramos el mes de marzo, que es la segunda columna, la que está de color, digamos, rojo, podemos ver que la mayor frecuencia de datos tenían más de 100 kilos por hectárea, que para suelos de Entre Ríos es un montón. Y hoy tenemos la mayor cantidad entre los 25 a 50 y 50 a 100 kilos por hectárea. O sea, se han ido diluyendo, pero de todas maneras es una cantidad bastante alta. Un reporte, por ejemplo, del centro de la provincia de Buenos Aires, de Roberto Klein, que es la zona de Alberti, Pla, en el centro de la provincia, casi 100 muestras y un promedio de 180 kilos de nitrógeno. O sea, hay una gran cantidad de nitratos que vamos a poder aprovechar para los próximos cultivos. Entonces, así como medir el agua útil, por ejemplo, fue algo necesario para los trigos, para ver qué potencial de rendimiento podíamos tener, en el caso del maíz es algo que no podemos soslayar, porque nos puede llegar a permitir bajar las cantidades de fertilización, las cantidades de agregar de fertilizante, sin penalizar rendimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas? Esta disponibilidad va a permanecer, digamos, y si puede modificar nuestras necesidades, nuestras decisiones de fertilización. Es un poco, bueno, la pregunta que trataremos de explicar. Y las causas, digamos, nosotros son muy sencillas. Si nosotros miramos, simplemente nos posicionamos en el ciclo de nitrógeno y miramos el antecesor más común que podíamos tener para el cultivo de maíz, que es el trigo, se ha fertilizado la campaña pasada, como todos los años. Ese ciclo, digamos, de nitrificación ocurrió normalmente, pero con suelos secos la absorción por la planta fue muy escasa. Y la exportación con los granos, combinación de sequía y heladas, prácticamente nula. Todos los procesos, digamos, microbianos de mineralización, a través de los sucesivos pulsos de aguas, que aunque escasos tuvimos la campaña pasada, permitieron en alguna medida la acumulación de nitratos. Porque, digamos, la biomasa microbiana no tiene periodos críticos. Pequeños pulsos de agua hacen que se active el proceso de mineralización. Y lo que tiene que ver con las salidas del suelo, ni pensamos, ¿no es cierto?, que haya podido haber lixiviación, porque nunca tuvimos excedentes. Lo que tiene que ver con escurrimiento y erosión, por supuesto que tampoco, o procesos como la desnitrificación completamente apagados. Es decir, un ciclo conservativo durante la campaña pasada que nos permite hoy ver niveles de nitrógeno que, digamos, pueden avalar fertilizar menos sin perder rendimiento. Otro punto muy importante, este trabajo, digamos, presentado este año también nos brinda una buena explicación acerca de por qué, digamos, tenemos niveles de nitratos tan altos. Ese es un trabajo hecho, digamos, siguiendo las fuentes de oferta de nitrógeno en el cultivo de soja, al que nosotros tenemos como un cultivo fijador y que permite, digamos, una acumulación en el sistema. Sin embargo, aquellos años donde tenemos buenos rendimientos, la soja también puede ser muy extractiva. Si miramos, digamos, las distintas etapas fenológicas del cultivo, que es lo que está señalado en recuadros verdes y rojos a la derecha, los dos recuadros superiores ilustran entre R3 y R5 cuáles son las fuentes más comunes de nitrógeno. Y ahí nos está diciendo que entre un 27 a un 36% del nitrógeno que toma la planta proviene del suelo, mientras que más del 60% proviene de la fijación biológica, entre R3 y R5. Pero de R5 en adelante, la soja empieza a llenar los granos, entonces los fotoasimilados, en lugar de ir a la raíz, van hacia arriba y la planta empieza a llenar los granos con una fuerte, digamos, demanda del suelo. Entre el 50 y casi el 70% del nitrógeno que toma la planta de R5 en adelante proviene del suelo. Entonces, a lo largo de su ciclo, suele acumular, si tomamos una soja de 4 toneladas, 80 kilos de nitrógeno por tonelada, pongamos que la mitad proviene del suelo, unos 150 unidades de nitrógeno que la soja retira de los suelos. Entonces, después de un año de alto rendimiento de soja, los nitratos están bajos. El año pasado el llenado fracasó en todas las regiones y eso nos deja una cantidad de nitratos que también podemos encontrar a la hora de analizar los suelos para el cultivo siguiente.
Estos son los ajustes habituales que nos ponen a todos prácticamente en un lenguaje común. Acá está la relación entre rendimiento y oferta de nitrógeno del suelo, sumando el suelo más fertilizante, y los valores que se usan prácticamente son umbrales calibrados a partir de muchos años, en todas las regiones, muchas curvas y valores que todos conocemos. Alrededor de 15 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante por cada tonelada que pretendemos cosechar. Y eso es un poco lo que le mostraba al principio. Más rendimiento, mayor tiene que ser el ajuste, ¿no? Ese nivel de ese análisis de nitratos es como una especie de foto del primer día, ¿no es cierto? Pero no nos dice nada acerca del potencial de mineralización de los suelos. Entonces, alguna medida complementaria como contenido de materia orgánica, la materia orgánica ajustada por las fracciones texturales, o la medición de nitrógeno anaeróbico, que es una medición bastante común, que prácticamente todos los laboratorios de suelos lo están determinando. Es como una especie de incubación corta que nos mide el potencial de mineralización del nitrógeno. Cuanto más alto sea ese valor de NaN, podemos llegar a corrernos en la curva de nitratos agregando menores cantidades de fertilizante sin penalizar rendimiento. Nosotros un valor umbral de alrededor de 50, nosotros consideramos que ya empieza a ser un potencial de mineralización alto, a partir del cual, digamos, podríamos empezar a sumar unidades de ese NaN en la curva, digamos, de oferta de nitrógeno. Bueno, yo les voy a mostrar, digamos, algunas curvas, digamos, hechas a campo, de ensayo de fertilización, que un poco nos van mostrando esa permanente interacción ambiental que tiene el nitrógeno, ¿no es cierto?, con la demanda del cultivo y su potencial productivo. Acá del lado izquierdo tenemos una condición ideal para la respuesta, para tener altas eficiencias de uso de nitrógeno proveniente del fertilizante. Un maíz de siembra temprana, con un contenido de humedad óptima en un suelo clase 1. En esa situación, digamos, la demanda está activa, el cultivo crece y por lo tanto el rendimiento aumenta prácticamente sin encontrar un techo. Del lado derecho tenemos un suelo más restrictivo, un suelo clase 3, donde, bueno, hay mayor variabilidad, mayor heterogeneidad, donde, digamos, el agua es un poco más limitante y entonces el potencial de rendimiento es menor y ahí el cultivo encuentra un techo. Siempre vamos a tener más eficiencia en un ambiente más productivo. Acá tenemos en el lado izquierdo una situación parecida a la primera, un suelo clase 1 con buena humedad, pero en este caso en siembra tardía. Podemos ver que respecto de la siembra temprana, el piso sube y el techo baja. O sea, en el N0 tenemos mayores rendimientos, producto de que el suelo acompaña más y en esta situación por lo menos un poco menos de potencial en niveles de rendimiento máximo. A la derecha tenemos una situación que deberíamos tratar de evitar, digamos, ¿no?, que es un cultivo en siembra temprana pero bajo estrés hídrico. Y vemos que el agua pone un techo, digamos, a la respuesta a nitrógeno. Por más que agreguemos más nitrógeno, el rendimiento no va a crecer. El ambiente de la derecha empezó con menos nitrógeno en el suelo que este de la izquierda. Sin embargo, el de la izquierda responde más que el de la derecha. Entonces, es más importante, va a responder mejor un tardío bajo una buena condición hídrica que un temprano bajo sequía, aunque empiece con más nitrógeno en el suelo el tardío, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que mirar los nitratos, sino la demanda, ¿no es cierto?, es muy importante y bajo sequía siempre, digamos, el nitrógeno se vuelve muy restrictivo. Acá tenemos otra situación que también se ha vuelto bastante común, que es esa brecha de tiempo, ¿no?, que tenemos entre la cosecha del cultivo anterior y la siembra del tardío, ocuparla, ¿no es cierto?, con algún cultivo que nos brinde un servicio de cosecha, como puede ser una legumbre, digamos, a veces una crucífera, algún cultivo que no saque muchos recursos, pero que nos produzca algo en el invierno, o directamente una especie como la vicia, sola o consociada, que nos fije nitrógeno, nos ayude a combatir las malezas y nos ocupe el suelo. Pero, digamos, cuando tenemos en situaciones como la del norte de Buenos Aires, donde tenemos horizontes B con textura fina, también el consumo de esos cultivos de invierno quita recursos. Aporta algunos y quita otros. En este caso, aporta nitrógeno, pero saca agua, ¿no? Entonces,
por más el cultivo no pasa en estos últimos años de 8 o 9 mil kilos, por más que le agregue nitrógeno ya tiene porque se lo fijó la vicia, pero le falta agua. Cuando me voy, digamos, a ambientes más francos, donde la raíz profundiza más fácil, encuentra el agua profunda, tengo aporte de napa, o cuando vuelvan, digamos, las condiciones de mejor humedad, sin duda que la potencialidad de esta práctica va a ser mayor. Pero la recarga hídrica, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay un horizonte B potente, es algo que se debe cuidar. ¿Cuánto nos va a aportar una vicia? Bueno, en promedio unos 25 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca producida. O sea, una vicia medianita, digamos, de 3 toneladas de materia seca nos puede producir alrededor de 75, 80 kilos de nitrógeno. Con lo cual, digamos, no deja de ser bastante interesante. Acá, digamos, empieza a jugar un poco la tecnología de fertilización. Del lado izquierdo tenemos un maíz de segunda sobre trigo y 2 curvas de nitrógeno comparando la incorporación o la aplicación sobre la superficie. Siempre que vamos a sembrar sobre un cultivo voluminoso y sobre residuos que tienen una alta relación carbono-nitrógeno, incorporar, digamos, ese nutriente nos va a dar una ventaja. Eso no se arregla inclusive con una fuente que no volatilice, porque la inmovilización, digamos, de esos residuos recién cosechados significa una barrera y un retraso importante muchas veces en un sistema que está muy ávido de nitrógeno. Maíz tardío sobre trigo o maíz de segunda sobre trigo, los nitratos son muy bajos y nosotros necesitamos ponerlo en la solución del suelo enseguida, debajo de la cobertura. Entonces, en esa situación hay que incorporar el nitrógeno. Del lado derecho tenemos una situación donde vemos ya con un contenido de humedad mejor, una recuperación, como quizá podremos ver en esta campaña. Distintos momentos de aplicación. A la siembra, B6, ¿no es cierto?, o dividido. En la medida en que podamos llegar a tener lluvias copiosas que lleguen a saturar los perfiles y que podamos llegar a tener movimiento de nitrógeno en el suelo, sincronizar la aplicación con la demanda generalmente es mejor. Y empiezan a funcionar mejor aplicaciones divididas o directamente en postemergencia. En un periodo seco como el que terminamos de atravesar, si Dios quiere, es indiferente, porque el nitrógeno no se va a mover porque nunca tenemos un balance positivo. Y bueno, aquí tenemos otra situación que también tiene que ver con la tecnología de fertilización, que es el uso de diferentes fuentes nitrogenadas. Esto está hecho acá en experimentos donde evaluamos con trampas de amonio las pérdidas por volatilización, del lado izquierdo en siembra temprana, del lado derecho en siembras tardías, y una aplicación con 20 días sin lluvia desde que ese nitrógeno fue agregado y por supuesto en superficie. Las fuentes protegidas, las fuentes de eficiencia mejoradas se tienden a comportar mejor, especialmente cuando tenemos más temperaturas, o sea, en las siembras tardías. Después vamos a hablar un poquito más de eso con un trabajo específico. Aquí podemos ver la comparación, digamos, para un mismo año, para un mismo lote de producción de 2 campañas diferentes. Arriba un año húmedo, abajo, ¿no es cierto?, un año seco, un índice de clorofila que a través de la intensidad de verde trata de seguir, digamos, la concentración de nitrógeno en la biomasa. Lo que vemos es que siempre en un año húmedo el nitrógeno es más restrictivo, es más importante, ¿no?, y podemos estar más cerca de tener una deficiencia. Fíjense, por ejemplo, cuando estamos en los estados tempranos, B6, B8, todavía el cultivo no tiene grandes consumos. Pero fíjense lo que pasa a partir de la tercera imagen. En la parte de arriba veo que ya tengo 2 ambientes claramente diferenciados. La parte inferior, que está más de color azul, es la parte más alta del lote, donde, digamos, tengo todavía un buen estado nutricional, pero en la izquierda, que es el mejor ambiente, tiene napa más cercana, un ambiente más tendido, ya empiezo a tener dilución de nitrógeno. Está más saturado, tengo la napa más alta, si hay napa. Mientras que en el año seco eso no se nota, porque un uso más conservativo, la planta demanda menos, tiene menor potencial de crecimiento. Fíjense que en el año húmedo, que es el de arriba, tengo prácticamente la misma concentración de nitrógeno en la biomasa en B14 en el año seco
para tener esa misma concentración tengo que irme a R1 en el año húmedo. O sea, necesito una planta más grande, más biomasa, más tiempo, para que tener la misma cantidad de nitrógeno. ¿Qué me especifica esto? Que en los años húmedos es mucho más probable tener deficiencias, que yo debo mirar el cultivo hasta más adelante, porque muchas veces me pasa que B4, B6, hago un análisis de nitrato, miro una imagen, fertilizo o no, me voy del lote y no lo miro más. Y muchas veces B8, B9, ¿no es cierto?, empiezo a ver que hay zonas del lote, muchas veces la más productiva, donde aparece una deficiencia y puedo estar resignando kilos, ¿no? Después, en el taller, más adelante, podemos ver y hablar de cómo compensar esa deficiencia, qué posibilidades mecánicas y tecnológicas tenemos de entrar a hacer reajustes. Bueno, la interacción, digamos, entre nitrógeno y densidad. Estos son distintos experimentos que hemos hecho en la zona, experimentos de desarrollo, experimentos en el MIB también, pero nos marcan, digamos, las distintas curvas son diferentes densidades y a medida que nos vamos hacia la derecha, nosotros tenemos mayores dosis de nitrógeno. Pero hay una interacción ambiental total en estas situaciones. Fíjense que un año de rendimientos bajos, las curvas se me juntan, las menores densidades ganan y la respuesta a nitrógeno se hace poca. Cuando tengo un año de rendimiento medio, tengo un comportamiento más cercano, digamos, a lo que habitualmente manejamos. Y cuando me voy a un año de rendimiento alto, me sorprenden las densidades altas y me sorprende también la respuesta a nitrógeno. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en la variabilidad temporal de los ambientes. Porque muchas veces nosotros estamos tomándole la mano y el gusto a la variabilidad espacial. Buscamos poner más plantas en el bajo que la loma, más nitrógeno, vamos teniendo la herramienta para hacerlo, pero el cambio temporal es mayor que el espacial siempre. Pasar de un año malo a un año bueno muchas veces hace que el óptimo de densidad se te cambie en 40.000 plantas. Y ahí no tenemos tanta flexibilidad para mover eso y tampoco los ajustes de nitrógeno. En poner mayores cantidades y sobre todo fertilizar mejor. A veces ese reajuste tardío en un año húmedo te da, ¿no es cierto?, un montón de kilos que podés llegar a tener para ganar. Fíjense cómo se mueven las curvas a nitrógeno. Estos son media de 5 campañas en función de si voy a siembra temprana o tardío. Esto es para Ramallo, un ambiente muy restrictivo con techos de 8 a 10.000 kilos por hectárea. Buena pendiente en las siembras tempranas, menor pendiente en las siembras tardías. Todo el sistema que me está mineralizando nitrógeno y me está empujando para arriba, entonces yo puedo ser más conservativo. Digamos. Tengo un auxilio, digamos, de parte del suelo que me está haciendo, digamos, que pueda llegar a fertilizar menos y con el agua me pasa exactamente lo mismo. Bueno, otras tecnologías que también en interacción fuerte con la densidad y con la fertilización que estamos estudiando, en este caso una pregunta habitual de los productores, si vale la pena achicar espaciamiento entre hileras, si conviene, si no, ¿qué puedo ganar? Nosotros no vemos que haya una ganancia de rendimiento por ahí. Acá en estos ensayos evaluamos espaciamiento de 70, 52 y 35. Puse solamente 70 y 35 para no poner tantas columnas, mostrar los extremos, pero con 2 densidades, ¿no es cierto? Y con 2 niveles de nitrógeno no encuentro mayores diferencias, no va por ahí. Uso la sembradora, digamos que me quede más práctica, pero no vemos una gran diferencia de rendimiento. Solamente en el caso de 90.000 plantas y poco nitrógeno, digamos, donde hay una situación de excesivamente competitiva de recursos, parece haber una tendencia, ¿no es cierto?, y en un híbrido que es muy erectófilo y con gran aprovechamiento de la luz, a mejorar un poco la productividad. Pero bueno, hay que seguir por ese hilo, pero los cambios en densidad o fertilizaciones generalmente son más importantes. Bueno, con respecto a la fuente, ya hablamos algo, digamos, es muy importante para siembras tardías. La urea, digamos, es la fuente menos transformada, debe tener todo un camino hacia la producción de nitratos, donde en el primer paso, el paso de urea, digamos, a amonio, puede tener procesos de volatilización. Hay fuentes, digamos, que básicamente tienen parte del nitrógeno en forma de nitratos, que no sufren ese proceso, también inhibidores para tratar esas fuentes que impiden la volatilización.
Y el camino de amonio, ¿no es cierto?, a nitratos nos introduce al riesgo de lixiviación, que puede ser un proceso importante, digamos, en años húmedos, y donde también últimamente se han desarrollado inhibidores que nos permiten tratar de mitigar este proceso. Las pérdidas por lixiviación, digamos, por supuesto, digamos, que son más importantes en ciclos húmedos, en suelos de textura gruesa, se manifiestan casi siempre cuando la fertilización es a la siembra o en presiembra y aplicamos el 100% de ese nitrógeno en ese momento. Y las pérdidas de rendimiento máximas que se han medido en la región pampeana están en el orden del 10%, ¿no? El manejo para mitigarlas: ajustar dosis, no poner dosis excesivas que hacen que sobre nitrógeno en el sistema y esté más susceptible a perderse. La fertilización dividida o en posemergencia quizás es la mejor herramienta para ese tipo de manejo, y obviamente el uso de inhibidores nos puede llegar a dar una mano interesante, ¿no es cierto?, cuando hacemos el 100% de nitrógeno a la siembra. En el caso de las pérdidas por volatilización, que en esta latitud y con estas temperaturas pueden ser un proceso realmente importante, van a depender de factores asociados al fertilizante, al tipo de clima, ¿no es cierto?, y al suelo. Nosotros hemos generado estas curvitas de regresión, estas líneas de regresión, donde tenemos una tasa de pérdida cuando se aplica dosis moderadas, de tipo media dosis, 50, 60 kilos de nitrógeno, donde el sistema en sí tiene la capacidad de intercambio catiónico del suelo, sus coloides tienen, digamos, una posibilidad de retener, digamos, ese nitrógeno que se va generando como amoníaco. Cuando vamos, ¿no es cierto?, a una dosis llena de 100, 120 unidades de nitrógeno, se satura esa capacidad buffer del suelo y las pérdidas son bastante más importantes. Y así como el crecimiento del maíz, la volatilización funciona sobre una temperatura umbral. Cuando la temperatura media del aire está en el orden de los 11, 12 grados, empiezan a dispararse. Entonces, en el invierno son menos relevantes, en la primavera empiezan a crecer, cuando me voy a fertilizaciones demoradas, esas son mucho más importantes. Para las condiciones de pergamino, nosotros hemos encontrado pérdidas promedio en siembras tempranas, con aplicaciones en cobertura total y, por ejemplo, 20 días sin lluvias, de 10 a 20% en siembras tempranas y 20 a 40% en siembras tardías. En el INTA Rafaela, ya hace muchos años atrás, Hugo Fontaneto, su grupo de trabajo, ha medido pérdidas hasta un 50%, ¿no? Entonces, si tienen que aplicar en el mes de noviembre, diciembre, nitrógeno al voleo, alguna medida tienen que tomar. O sea, que puede ser esperar la lluvia, usar una fuente que no volatilice o usar alguno de los inhibidores que permiten mitigar esas pérdidas. Si uno hace un orden de las variables que nos pueden ayudar, la incorporación es la más efectiva, el uso de fuentes nítricas le sigue, ureas tratadas, ¿no es cierto?, es una herramienta de bastante buena eficiencia, le siguen los líquidos y por último la menos efectiva es la urea en superficie, ¿no? Ahora bien, el nitrógeno no es la única limitante de fertilidad que podemos llegar a tener, ¿no?, sino que nos encontramos hoy, digamos, con diversos tipos de problemáticas. Por un lado, la disminución de elementos poco móviles, como pueden ser el caso de zinc, de fósforo, el deterioro de propiedades estructurales de los suelos, como la pérdida de materia orgánica, que gracias a una mejora en las rotaciones, gracias al control de la erosión, la siembra directa la tenemos bastante, digamos, en ambientes que no tienen erosión las tenemos bastante controlada. El proceso de acidificación, que sí lo vemos como un proceso importante, el uso de crecientes cantidades de nitrógeno y azufre aumenta, digamos, ese riesgo, la pérdida de bases también, digamos, entonces es algo que tenemos que empezar a prestarle mucha atención. Y también la disminución en los niveles de algunos cationes, como magnesio, potasio, en algunas regiones, abre una alerta de empezar a mirarlos y eventualmente transformarse en limitantes a la producción. De todos estos, creo que lo más central es el caso del fósforo, un elemento que si pudiéramos, sería deseable que lo pudiéramos tener en los suelos como si fuéramos ricos, porque es un elemento al cual
no se le conocen defectos. Todo lo que hace en la planta es bueno. Lo ayuda a resistir el estrés calórico, enfermedades, crecer, a tolerar la sequía, aumentar el volumen del sistema radicular, la acumulación temprana de biomasa. Y debido a su residualidad, la forma más correcta de estudiarlo es a través de los experimentos de larga duración, que nos permiten cuantificar no solamente el resultado del primer año, sino el efecto de una estrategia en el tiempo. Nosotros tenemos varios ensayos de larga duración que venimos siguiendo. Este es el más antiguo, creo que el más representativo. Ya llevamos 17 campañas, 24 cultivos, una rotación intensiva, maíz, soja de primera, trigo, soja, cebada, soja, 6 cultivos en 4 años y 5 criterios de fertilización. Desde un testigo que no se fertilizó nunca en esos 17 años hasta un tratamiento que llamamos de reconstrucción, donde empezamos con niveles muy bajos de fósforo en el suelo y queríamos irlos mejorando a lo largo del tiempo. El número sobre las columnas, el número en azul, representa el promedio de rendimiento de grano obtenido a lo largo de la secuencia. Más fósforo agregamos, más rendimiento total se obtuvo. Con la divergencia respecto de nitrógeno, que si uno toma las sequías históricas, que acá años, digamos, tristemente célebres, que están enumerados, los rendimientos tendieron a bajar, pero la respuesta a la fertilización en términos de porcentaje se mantuvo. O sea, no se anula, sino que el fósforo mantiene, ¿no es cierto?, cierta constancia de respuesta aún en condiciones desfavorables. Es un ambiente muy particular en el centro-oeste de Buenos Aires, con presencia en APA. Por ejemplo, el año pasado, como vemos, rendimiento de maíz muy buenos. Bueno, pero digamos que sin duda la mejora de los niveles de fósforo nos permitió optimizar esos ambientes. Acá hay una cuestión que es bastante interesante respecto del fósforo. Acá lo que muestra este gráfico es un análisis de margen bruto de las distintas estrategias. Se ve, está expresado como la diferencia de margen bruto respecto del testigo sin fertilización. Y están evaluados para los 4 tratamientos, ¿no es cierto?, que implicaban el agregado de fertilizantes, lo que llamamos TUA, que es un tratamiento de mínima, con 80 kilos de fertilizante fosforado por año, 2 niveles de reposición para rendimientos medios y altos y el tratamiento de reconstrucción. Entonces, ¿qué vemos acá? Digamos, en el margen bruto, los 4 primeros años hay pocas diferencias entre las distintas estrategias. A partir del 5º año, los tratamientos de reposición y reconstrucción le empiezan a ganar al tratamiento de mínima. Y del año 10 en adelante, todos los tratamientos se diferencian entre sí y los mejores márgenes son en aquellos donde mejor se fertilizó. Entonces, ¿cuál es la base para la recomendación de mantener o mejorar los niveles de fósforo cuando están muy bajos? Que en el mediano plazo es lo más rentable. El problema es que no lo voy a ver en el primer año, lleva tiempo. Y eso muchas veces en la inmediatez productiva que nos encontramos nos dificulta hacer las estrategias que a mediano plazo son las más productivas. Pero cuando lo medimos en el tiempo, el fósforo, ¿no es cierto?, siempre nos premia. Esto que vemos acá es el porcentaje de recuperación del fósforo agregado en el primer año, que nos puede dar una idea de qué medidas de manejo nos pueden permitir a nosotros recuperar de la forma más rápida posible los fertilizantes que colocamos la campaña pasada y no lo pudimos transformar en rendimiento. Y yo creo que la clave está en intensificar las rotaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el promedio, una secuencia de doble cultivo, por ejemplo, trigo o cebada y soja de segunda, 36% en el cultivo de invierno, 30% en la soja de segunda, recuperamos en el primer año un 66% de lo aplicado. En maíz un 56% y en soja de primera 34%. No hay ningún secreto, tiene que ver con la cantidad de meses del año que tengo raíces creciendo y la acumulación de biomasa. Cuando más intensiva es la rotación, más recuperación tengo del fósforo. Y por lo tanto, si yo intensifico la rotación, hago doble cultivo, ¿no es cierto?, hago cultivos voluminosos, más rápido voy a recuperar ese fósforo que pusimos la campaña pasada. Entonces, decíamos que una estrategia de reposición de fósforo termina siendo a mediano plazo la más rentable.
¿cuáles son las alternativas o cómo podemos hacerlo de modo que eso no sea antieconómico? Yo creo que la clave para eso la tiene el manejo por ambiente, ¿no? Porque en cualquier campo, ¿no es cierto?, o en cualquier lote que nosotros manejemos, vamos a encontrar cierta variabilidad. Vamos a encontrar zonas de alta, de media y de baja productividad. Si nosotros analizamos los niveles de fósforo en esas zonas de manejo, sin distinción nos vamos a encontrar que las zonas más productivas son las que tienen niveles de fósforo más bajos. Eso es porque tradicionalmente los lotes han recibido una fertilización promedio, igual para todo el lote, pero la mayor extracción estuvo en los mejores ambientes, ¿no? Entonces son hoy los más empobrecidos de fósforo. Entonces, en esos ambientes es donde tenemos que focalizarnos en estrategias de mantenimiento o de reconstrucción si están muy bajos. Los ambientes de media productividad posiblemente funcionen bien con una estrategia de mantenimiento. Y las zonas de alta producción, zonas de alta productividad, posiblemente podamos limitarnos, o sea, aplicar aquella dosis que no nos limite el rendimiento, pero no necesitaremos muy probablemente llegar a la reposición. ¿Por qué? Digamos, porque todavía tenemos más niveles de fósforo más altos. En cambio acá tenemos la mayor productividad y los niveles de fósforo más bajos. Acá debemos centrarnos en la reconstrucción. Con el mismo presupuesto total de fertilizantes, focalizándonos en nuestra zona, podemos ser mucho más efectivos. Bueno, algo de fuentes y también de la interacción, digamos, con azufre y zinc. Acá vemos del lado izquierdo para temprano, del lado derecho para tardío, la evaluación aditiva de distintos nutrientes en términos comparativos, 21 experimentos de temprano, 6 de tardío. Le asignamos un valor 100 a aquellas parcelas que tienen solo nitrógeno. El agregado de fósforo nos permite crecer entre un 12 y un 27%. Siempre vamos a tener más deficiencias en el temprano. Y luego, digamos, tenemos el agregado de azufre en las siguientes columnas, los que vemos como NPS1 y NPS2. ¿Cuáles son las diferencias entre NPS1 y NPS2? Que el primero son mezclas físicas y el segundo son mezclas químicas. Y hay alguna diferencia siempre a favor de las mezclas químicas. Esto tiene que ver con que la composición teórica y la composición real en las mezclas químicas siempre es la misma, mientras que en las físicas, sobre todo si interviene un poco el superfosfato simple, hay más variabilidad, digamos. Entonces, cuando uno hace un costo por unidad de nutriente, tiene que tener en cuenta que en general siempre la concentración real está un poco más cercana de la concentración teórica en las mezclas químicas, ¿no? Por último, y ya para ir terminando, las tecnologías complementarias. Esta es una deficiencia muy común, especialmente en siembras tempranas, donde, digamos, cuando nosotros recorremos un lote entre B4, B8, prácticamente lo vemos en todas las regiones. A medida que nos vamos a zonas de mayor temperatura o nos vamos a fechas más tardías, la raíz crece más rápido y esto es más disimulado, ¿no? Es la deficiencia de zinc. Ver este síntoma me está diciendo que la concentración en la planta, la concentración de zinc en la planta es baja, pero no necesariamente que voy a tener respuesta a la fertilización. Eso más vale lo voy a determinar a través de un análisis de suelo, que es la herramienta definitiva. Un umbral de alrededor de 1 parte por millón me dice que si la concentración está por debajo de ese nivel y no fertilizo, yo esperaría respuestas de por lo menos un 5%. Y ese umbral es indiferente a la fecha de siembra. Vemos que tardío o temprano, si estamos por debajo del umbral, la capacidad de respuesta es similar. Biológicos y tecnologías complementarias. Esto es de los chicos de nutrición de Corteva, la evaluación de utrilla agregado por vía foliar, una bacteria que fija nitrógeno, un concepto revolucionario. Este fue el adelantado, el primero comercial. Hay varios de estas moléculas y microorganismos a nivel experimental. Toda una variante, ¿no es cierto?, en la forma de proveer nitrógeno a los cultivos y que probablemente engancha con parte de esos ajustes tardíos que muchas veces llegamos a B8, B9 en un año bueno y que vemos que podemos tener una deficiencia
y que las formas tradicionales de aplicación de nitrógeno pueden ser insuficientes o incapaces para suministrar, digamos, lo que el cultivo está necesitando. Un número interesante de datos, un incremento de rendimiento, digamos, muy significativo. Para ganar 9% no es fácil, pero una tecnología todavía en ajuste y validación. Regionalmente deberemos saber cuánto nos aporta, qué importancia tiene nuestro sistema, qué momento de aplicación. Y bueno, de estos hay un montón de tecnologías que se están ajustando y que van a explicar nuevos saltos de productividad en las próximas campañas. Por último, digamos, y ya para terminar, digamos, un aspecto que no debemos de dejar de cuidar, que es el riesgo de aplicar fertilizantes en posiciones cercanas a las semillas. Los fertilizantes son sales, tienen reacciones químicas, compiten con las semillas por la absorción de agua, provocan cambios en el pH, todo lo cual puede afectar la germinación. Y es un aspecto realmente a tener muy en cuenta. Muchas veces nosotros le damos muchísima importancia, por ejemplo, al tratamiento de la sembradora, a no golpear la semilla con máquinas neumáticas, sistemas que nos permiten una excelente distribución espacial, y podríamos tener una desuniformidad temporal, por ejemplo, por agredirlo mediante el agregado de un fertilizante. Acá vemos 3 curvas: urea, fosfato monoamónico y una mezcla química como Microessential. La que cae en picada de la curva verde es de la urea, no se puede agregar nada cerca de la línea de siembra, ¿no es cierto? Es deletérea para la germinación. Y lo que son las fuentes fosforadas, se puede poner cierta cantidad en la línea, pero con cuidado, con precaución. Esto, nosotros aprovechamos el periodo seco de estos últimos años para reajustar nuestras curvas. Cuando hay poca humedad, ¿no es cierto?, los fertilizantes se tornan particularmente agresivos. Cuando la humedad del suelo mejora, esto se flexibiliza bastante, pero bueno, hay que tener en cuidado. Hay límites, más de 100 kilos en ninguna situación de ningún fertilizante, por más que sea fosforado. Si yo quiero hacer una estrategia de poner más, tengo doble fertilización, lo pongo en el entresurco, la planta igual lo va a tomar, o pienso en fertilizaciones de reposición en cobertura total, 1 de cada 3 años, agregado de guano, agregado de otras fuentes. Vamos a tener que acostumbrarnos a esos esquemas más flexibles, combinando fertilización en línea con tratamiento de reposición. Los rendimientos van a seguir aumentando y en la línea estamos a tope. Ya no podemos poner más que lo que ponemos hoy porque vamos a terminar agrediendo la semilla, ¿no? Por último, reflexiones finales. El retorno, digamos, del proceso del niño posiblemente ponga en el olvido los recuerdos de las últimas 2 o 3 campañas y vuelva a la generación de ambientes de alto rendimiento, donde volvamos a tener respuestas a las tecnologías. La deficiencia de nitrógeno en ciclos húmedos puede ser la principal limitante a la productividad. Cultivar densidad y nitrógeno son un rombo, un triángulo que se mueve en permanente interacción. Cuando yo toco uno, muevo el resto. Entonces tenemos que pensarlo como un sistema que se mueve en conjunto. Pongo más semillas, aumenta la competencia entre individuos. Tengo que poner más nitrógeno, necesito más agua. En general, esto es una reflexión muy para mi zona, por eso puse lo de zona núcleo, ¿no es cierto? Puede ser distinto en otros lugares, pero nosotros creo que en nuestros sistemas usamos mucha densidad y poco nitrógeno, ¿no es cierto? Pero es un sesgo probablemente de aquella región. Combinar fuente, momento y localización que asegure mitigar pérdidas por volatilización y lixiviación. Yo les dije un número, 60% de utilización. Tenemos que mejorar ese coeficiente de uso. Probablemente ir a 80, digamos, ¿no? Porque en la medida que vayamos agregando más nitrógeno, las pérdidas son proporcionales a la concentración de sustrato. Entonces vamos a tener pools más grandes con posibilidades de tener mayores pérdidas y ese porcentaje de recuperación puede bajar incluso más. Una adecuada oferta de fósforo siempre va a ser favorable, y pensar en los otros elementos que en los próximos años se van a hacer más limitantes todavía. Bueno, con esto finalizo mi exposición y bueno, podemos abrir el debate y seguir charlando sobre estos temas. Muchas gracias. Vamos a hacer las preguntas referidas a la presentación, así que yo voy a andar con el micrófono por si alguno tiene
consultas para Gustavo sobre la presentación. Les quiero comentar que después vamos al taller, donde con Gustavo vamos a mencionar un par de disparadores, algunos relacionados a los temas que mostró. Pero para que no se pongan tan ansiosos con las preguntas, después vamos a tener en ese taller unos 40, 50 minutos de taller, de intercambio entre las mesas. Y después, para cerrar el módulo, vamos a tener un intercambio entre todos, digamos, aprovechando que, como dijo Agustín, hay muchos asesores, hay muchas hectáreas y hay muchas experiencias acá. Tenemos gente que trabaja con molisoles, con vertisoles, veo gente que trabaja con suelos con demasiada arcilla, así que aprovechen para intercambiar y para preguntar más que nada a los especialistas. Y como dijo Agustín, acá la idea es nosotros también llevarnos feedback de por dónde viene la mano, por dónde hay que seguir investigando. Así que si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano. Acá Gustavo, para romper el hielo. Dale. Tengo dos, pero hago una sola ahora después de la otra. Ahí hablaste de mineralización. En esta zona que estamos a algunos graditos más de latitud que en Pergamino, es un tema porque normalmente no se considera mucho, es una discusión también incluso hasta entre colegas, ¿viste? Si considero mineralización potencial, si no, a la hora de fertilizar. Yo creo que acá tenemos mineralización bastante más alta que en Pergamino. Vos, a ver, sin tener NAN ni nada, pero para tirar una idea más o menos, que podemos estimar. Sí, bueno... disculpa, en tardío, ¿no? Sí. Los, digamos, valores de mineralización que normalmente se manejan, que nosotros hemos medido, es que del nitrógeno orgánico total, que es un 5% de la materia orgánica, si no lo tengo medido, un 4% se mineraliza en los cultivos de verano y un 2% en los cultivos de invierno, ¿no? Las tasas de mineralización son elevadas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchos suelos tienen tanto nivel de degradación que ya, digamos, como que queda la materia orgánica recalcitrante y no aquella lábil, digamos, más fácil de mineralizarse. La medida que nosotros hemos visto que nos cuantifica ese potencial es el NAN, el nitrógeno anaeróbico. Sí, muchos lotes que están en valores de 30, 40, o decís, bueno, hacé la cuenta de nitratos, suelo más fertilizante y aferrate a ella porque no puedes esperar mucho. Cuando están más altos, ahí realmente vemos que tenemos un potencial para tapar baches, ¿no? Por ejemplo, una baja dosis de azufre o un ajuste medio corto de nitrógeno te lo va a estar cubriendo. Hay prácticas disruptivas que nos permiten mejorar ese NAN. Cultivo de cobertura con leguminosas, mejora mucho el valor, ¿no? Después tenemos también, por ejemplo, el agregado de abonos orgánicos, que es algo muy puntual, pero es muy bueno, digamos, para los cultivos y funciona muy bien, ¿no? Y eso me introduce, yo me voy a hacer una autopregunta, ¿no? Y es una cosa, porque una pregunta habitual que nos hemos charlado mucho, ¿no es cierto? Y decir, bueno, me encuentro, voy a medir nitratos y me da 150. ¿Y qué hago? No fertilizo. No fertilizo, le hago caso a ese análisis, tengo 70 kilos más que el año pasado. No, le hago caso y no me mueve. Y yo creo que si nosotros confiamos en la práctica y la usamos para fertilizar mucho cuando encontramos poco, también la tendríamos que usar para reducir las dosis cuando encontramos mucho. O sea, creo que la cuenta esta del ajuste de modelo, digamos, de nitrato, suelo más fertilizante, digamos, no explica mucho los procesos, pero la ventaja que tiene dos ventajas. Es sencillo y está muy validada, ¿no es cierto? Porque hay ensayos por todos lados que te confirman que es algo que te cuantifica el comportamiento empírico del cultivo, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si llegaría el N0, porque el N0 es muy fuerte. Yo tendría que estar seguro de cubrir la variabilidad, porque ¿qué me puede pasar? Y sobre todo si tengo un año húmedo. Muestreo, lo mejor, la loma la dejo, no sé. Pero esa loma, a lo mejor si llueve, es buenísima, ¿no es cierto? Y ahí había poco nitrógeno y estoy regalando rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, tendría que estar cuidando de que no me pase eso si me voy directamente a N0. Por eso el N0 es muy fuerte, por ahí a lo mejor no recomendaría N0, pero sí podría bajar con confianza las dosis. Cuando voy al tardío, el tardío de verdad que es un fenómeno, ¿no es cierto? Porque te cubre todos esos baches, ¿no es cierto? Te cubre todos esos baches, ¿no? Donde vos te quedaste corto está la mineralización y bueno, ¿no? Entonces esas cosas las subsana mucho y en el promedio de rendimiento juega un montón. No, en línea con eso es, en los ensayos de nitrógeno por densidad que tiramos, ese cero que decís vos siempre termina siendo
no deleterio, pero sí un nivel inferior. El primer nivel de fertilización que ya incorporás, hay un salto grande, claro, y después cuando tenés esa mineralización del tardío, el resto de los saltos son mucho más chicos. Claro. Pero ese primero está siempre, con lo cual hay una base que es una buena pregunta para hacerse, cuál es esa dosis mínima para trabajar en función a tu nivel de nitrógeno. Sí, bueno, yo te recomiendo apegarse a esa suma de nitrógeno, suelo más fertilizante, ¿no es cierto? Que generalmente, o sea, todos los años, aún en el tardío, nos va a dar por abajo del umbral crítico, entonces en función de eso ajustamos la fertilización. El tema es que este año en algunos casos da por arriba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Digamos, es parte de un dilema, ¿no? Y bueno, lo otro que nos puede ayudar mucho son, por supuesto, que son los modelos dinámicos, ¿no? Los modelos dinámicos, no tenemos que irnos del lote a la siembra, sino que, bueno, vamos a ir viendo esa interacción hídrica e incluso, de nuevo, refuerzo el concepto de que los nitratos lo pasamos a cantidad para sumarlo al fertilizante, pero es una medida de concentración. Si yo tengo lluvias copiosísimas, voy a empezar a encontrar nitratos más bajos, ¿no? Entonces ahí cambia la situación. Gustavo, acá. Me quedó picando un comentario que hiciste sobre la deficiencia de zinc. Comentaste que le das mucho más relevancia a la dotación del suelo que al síntoma. Ahí me quedó un poco una gran duda. Digamos, porque en el inicio, digamos, ¿no? Hay distintos factores que hacen que la oferta en esas primeras etapas pueda ser baja. Por ejemplo, zinc y fósforo son dos iones muy afines entre sí, ¿no? Yo cuando fertilizo con fósforo en línea, sobresaturo esa zona de absorción radicular de fósforo, entonces tiende a complejarme el zinc del suelo. Correcto. Y entonces la planta por unos días no lo absorbe. Pero si la concentración natural es buena, después cuando las raíces crezcan y todo eso va a tener un buen abastecimiento de zinc. Lo que tenemos a veces por ahí en Entre Ríos, zona arrocera, es mucho carbonato de calcio. Sí, no. Ahí. O sea, si vos mirás la curva de disponibilidad de zinc, ¿no? Es así en función del pH. pHs ácidos, mucho disponible. pHs alcalinos, está todo atrapado al calcio. Entonces, en esos ambientes tenés siempre deficiencia. Puedes tener arriba de un ppm de suelo, pero tenés deficiencia. Sí, y va a ser tener respuestas. Sí, va a ser raro que encuentres arriba de una ppm. Incluso el calcio, cuando hay carbonatos, desplaza todos los otros iones. Desplaza el magnesio, hay mucha deficiencia de magnesio, por ejemplo. Son todo un mosaico de suelos que, bueno, nos plantea un gran desafío, ¿no? Gustavo, una pregunta. En la zona de Entre Ríos se usa mucho los cultivos de servicio, dentro de ellos vos lo mencionaste, a la vicia, no yendo tan directo a un maíz tardío. Dentro de ello vos nombraste también cuánta oferta de nitrógeno te puede aportar esa vicia. Y a campo también sucede de que o se pastorean esas vicias o también se hace rollo. Y casualmente nos pasó en una campaña, en las zonas donde hicimos rollo, tener un mejor rendimiento del maíz tardío. Lo primero que tuvimos como disparador fue que la menor cobertura, mayor temperatura, mayor mineralización, mayor oferta de nitrógeno, y eso nos dio el mayor rendimiento. La pregunta que me hago en esto es, ¿cuándo esa vicia empieza a dejar disponible ese nitrógeno o ese nutriente para el cultivo, siendo que en el mientras tanto puede haber una inmovilización mientras el cultivo lo está demandando? Claro, sí, la verdad que es así. E incluso la presencia de la vicia complica los diagnósticos, la verdad, porque si vos medís los nitratos, pasa lo que yo mostraba en la soja. La planta fija, pero también toma nitrógeno del suelo. Cuanto más la dejás la vicia, eso se acentúa. Entonces los nitratos están bajos. Es decir, ¿dónde está el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno está, los nitratos es una forma puntual, mineral. El nitrógeno está en la biomasa de la vicia, en la biomasa microbiana, ¿no es cierto? Y bueno, en los residuos, ¿no?, de la vicia. Vos por más que la vicia la coseches o la enrolles, vas a tener una ganancia neta de nitrógeno de ese sistema. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, medís el NAN aumenta cuando haces una vicia en general. Y el NAN se mide sobre el suelo, no sobre los residuos. Durante el ciclo, permanentemente va cayendo hojas, residuos vegetales,
parte del nitrógeno que fija la vicia pasa al suelo y no es incorporado por la planta. Entonces hay una ganancia neta de nitrógeno, pero es mucho menor, ¿no? Si yo quiero basarme en los nitratos, tu pregunta puedo empezar a aproximarla si yo me empiezo a preguntarme cuándo los nitratos empiezan a aumentar después que yo corté la vicia. Nosotros eso lo hemos medido, ¿no es cierto? Y eso depende mucho del método que yo use para interrumpir esa vicia. Si yo uso un método mecánico, por ejemplo, un rolo, los nitratos empiezan a subir enseguida. Bueno, la pongo en contacto con el suelo, hay como una especie de semilabranza y, digamos, B2, B3 empiezo a encontrar. Si es una interrupción química, yo a los 30, 35 días después de la siembra del maíz, cuando está en B4, B5, empiezo a ver nitratos que aumentan, ¿no? Tiene que ver con la descomposición, pero también tiene que ver con poner ese nitrógeno en contacto con el suelo. Cuando pasa la sembradora, sembrando el maíz, hace una remoción, pone los residuos en contacto con el suelo, favorece la mineralización, ¿no es cierto? Conceptualmente, yo ahí medía, ¿no es cierto?, el nitrógeno en la biomasa y decía que eso es un crédito para el cultivo. Es un nitrógeno lábil. Vos tendrías que pensar que ese nitrógeno va a estar en el ciclo de cultivo. Lo que no es fácil decir es cuánto, porque esa curva de suelo no te da, ¿viste? Y no es tan fácil hacer un balance de nitrógeno. Pero en general, el nitrógeno que fija la vicia lo vas a tener en el ciclo de cultivo. Esa es la experiencia, ¿no? ¿Y esa medición que hablas de B5 maíz temprano o maíz tardío? Es maíz tardío, sí, sí. Bueno, a nosotros no nos da la estación de crecimiento para hacer vicia antes de temprano, ¿eh? Por dos cuestiones. No llegas a tener la curva de crecimiento primaveral, el crecimiento se te apaga mucho en el invierno, entonces es prácticamente lo que vos puedas crecer en marzo, si la sembrás bien temprano, y junio, digamos, y ahí ya deja de crecer y la acumulación grande de biomasa la tenés en octubre, noviembre, que ahí hay todo otro dilema de cuándo la corto, porque la planta está en pleno crecimiento, acumulación de nitrógeno, pero también me está sacando agua, ¿no? También vemos que esa acumulación de biomasa en nuestra zona, cada día que le ganes a la siembra es crucial, ¿no es cierto? Porque tenés mucho crecimiento otoñal, ¿no es cierto? Si te vas ya a mayo, junio, mayo, nomás, ya en esta zona, digamos, tenés que esperarla mucho para tener una acumulación razonable. Y el otro punto es que a nosotros, por lo menos, el maíz temprano, en parte el tardío también, pero sobre todo el temprano, agua útil correlaciona con rendimiento. Entonces yo al temprano no le puedo sacar agua poniendo algo antes. Acá tienen, digamos así, una espalda bastante más grande, una estación de crecimiento mayor, entonces bueno, tenés más, pero digamos, los beneficios de la vicia los vas a tener en el tardío, digamos, porque si no es todo muy juntito, digamos, ¿no? Gustavo, acá la última y después pasamos al taller y si quedan más, seguramente salgan en el taller. Hola Gustavo, buenas tardes. Acá en toda esta zona, si bien no hay valores muy bajos de fósforo, sí hay valores bajísimos de calcio y magnesio, hay respuestas a azufre también. La pregunta es la siguiente respecto a zinc. Tanto fecha temprana como tardía, ¿qué respuestas hay fertilizando con zinc independientemente de fertilizar con nitrógeno, o bien si se necesita una fertilización bien balanceada para que responda mejor el zinc? El zinc y el nitrógeno tienen una fuerte interacción, ¿eh? Cuando hay deficiencias de nitrógeno ya moderadas, la respuesta al zinc disminuye mucho, ¿eh? Entonces, en ese orden de prioridades, fósforo y nitrógeno se llevan todo, ¿no? El mensaje que le puedo dar de fósforo, el fósforo baja rapidísimo, ¿no? Y ustedes cuando vean que le empiezan a encontrar la mano a los cultivos, que ya se le han empezado, pero bueno, cuando vuelven las lluvias y volvamos a tener alto rendimiento, es un acelerador en picada de la caída de fósforo, ¿no es cierto? La zona núcleo era buena también, pero lo que pasa es que empezaron antes la agricultura, pero entonces, digamos, cuando yo empiezo a tener niveles de fósforo por debajo de 20, y empiezo a pensar de que toda fertilización va a ser un crédito al futuro, ¿no es cierto? A lo mejor no lo haría con fósforo con el MAP a $900, pero cuando vuelva a los valores tradicionales, es una caja de ahorro que no me falla nunca, la de fósforo, ¿no?
Y el zinc, cuanto a las respuestas esperables, yo mostraba que espero respuestas mayores al 5% con niveles por debajo de 1 parte por millón. Son respuestas de entre el 5 y el 10%, nunca más del 10%.